Hola, les habla el pastor José López nuevamente para seguir en este estudio del libro de Gálatas, un libro que es controversial, un libro que es fuerte, un libro que es amenazante, un libro que es que nos lleva a ver la realidad entre lo que es la ley y lo que es la gracia, lo que es vivir bajo los preceptos de la ley y lo que es vivir bajo la libertad con que Cristo nos hizo libre. El apóstol Pablo, vamos a hacer un pequeño resumen, el apóstol Pablo se enfrenta a doctrinas que comienzan a entrar en la iglesia primitiva, especialmente en la iglesia de los Gálatas, en Galacia, y una iglesia fundada por el apóstol Pablo en uno de sus primeros viajes misioneros. Y esta doctrina comienza a carcomer, comienza a morder la verdadera doctrina de la fe. Y especialmente en el tema de la circuncisión. Recordemos que los judaizantes le estaban diciendo a los creyentes gentiles que deben circuncidarse para ser hijos de Dios, para ser hijos de Abraham, para ser hijos del eterno Dios. Pero Pablo dice que para ser hijos de Dios simplemente basta la gracia, simplemente basta la fe. Entonces el apóstol Pablo se va a encontrar en los capítulos anteriores, capítulo 4 y 5, encontramos cómo el apóstol Pablo va a irse contra aquellos hombres que perturban, dice la fe, que engañan, y la palabra perturbar significa sobornar, significa engatusar, significa prácticamente lo que hace la serpiente cuando engaña a su presa. Hipnotizar, esa es la palabra original de esa palabra que tiene que ver con engatusar y engañar. Entonces ya hemos entrado ya al final del capítulo, ya al final de esta carta, en el capítulo 6, y vamos a encontrar lo siguiente. El apóstol Pablo entonces dice en el capítulo 6, comienza diciendo algo muy importante. Voy a leer algunos versículos para animarles a poder estar conmigo en este estudio. Dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo está diciendo, si encontramos algunos en esta falta, si encontramos algunos débiles, va a hablar acerca del comportamiento que nosotros tenemos y el cuidado que nosotros tenemos frente a hermanos débiles, frente a hermanos carnales, frente a hermanos débiles en la fe, con dificultades en el aprendizaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos comportarnos frente a las faltas de nuestros hermanos? El apóstol Pablo dice: vosotros que sois más espirituales, vosotros que sois más grandes, vosotros que sois los hermanos mayores, deben acercarse a aquellos hermanos que están en falta y no simplemente acusarlos e irse contra ellos y reprenderlos, sino que con mansedumbre, con paz, con paciencia, considerándonos a nosotros mismos como faltos también y como personas débiles que en algún momento podemos caer. A veces es muy fuerte cuando alguien falla y cuando alguien peca o cuando alguien comete una falta, poder irse en contra de esa persona, pero a veces no tenemos misericordia. A veces nosotros los seres humanos y también los creyentes hacemos leña del árbol caído, y comenzamos a decir si se veía venir, si. Entonces algunas personas cuando dicen yo sabía algo ahí que estaba medio raro, entonces yo digo: ¿y por qué no hablaste antes? ¿Por qué no pudiste hablar antes? ¿Por qué no interviniste antes? ¿Por qué no hiciste algo antes si lo estabas viendo y viste a nuestro hermano caer? Es importante poder señalar este asunto porque nosotros somos personas que estamos en el límite ahí de poder fallar en algún momento. Somos seres humanos y fallamos. Entonces el apóstol Pablo dice: vosotros mismos, considérense a sí mismos, considérense ustedes mismos como personas que pueden ser tentadas en algún momento.
Y dice el apóstol Pablo, sobrellevad los unos a los otros, los unos las cargas de otros. Nosotros debemos de llevar las cargas de aquellos débiles. Nosotros debemos de llevar las cargas de aquellos que son débiles en la fe, son débiles en su carne, y poder ayudarles. No simplemente tener una actitud de acusarlos y de enfrentarlos y de apuntarles con el dedo, sino que también decirles que nosotros mismos estamos como faltos, como personas que necesitamos tanto de la gracia del Señor. Nosotros debemos ser consecuentes con lo que hemos recibido. Hemos recibido un gran perdón de Dios, hemos recibido una gran gracia de Dios. El Padre Dios ha tenido tanta misericordia de ti y de mí. ¿Y por qué no tenerla nosotros con aquellos que tienen falta, aquellos que son débiles en la fe, aquellos que les cuesta tanto? A veces pensamos que las personas pueden ir al ritmo que uno camina. Muchas veces en el campo misionero, en los primeros años del campo misionero, yo era muy fuerte, y si no te agarrabas de mi cinturón, yo te dejaba botado, porque para mí había un puro blanco, una pura meta, que era evangelizar a las comunidades indígenas, evangelizar al mundo entero, porque Dios había calado muy fuerte en mi corazón con un llamado profundo, con un llamado grande hacia el campo misionero. Pero a los años debía entender que debía de esperar a aquellos que estaban siendo formados, y de caminar a su lado y formarlos y llevarlos a un camino perfecto y a la estatura de un varón perfecto. Esa es la actitud de un cristiano. Esa debe ser nuestra actitud frente a las faltas de nuestros hermanos. Y en este mismo contexto, Pablo dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser vuestro. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está hablando de esta actitud, está hablando de lo que nosotros sembramos frente a otras personas. A veces somos tan fuertes en el juicio contra personas que fallan. Cuidado, porque así mismo, con la vara que has medido, también serás medido. Es por eso que nosotros, los que hemos fallado, los que hemos probado la falta, los que hemos estado lejos y el Señor nos trajo cerca, los que estábamos perdidos y llegamos a casa del Padre, nosotros sabemos lo que cuesta volver a los caminos del Señor, volver y sentirse tan pródigos aún sentados a la mesa. Es por eso que tenemos una palabra de restauración frente a las personas, por eso que podemos entenderlos y de animarles y fortalecerlos a que sigan adelante. Que muchas veces nos sentimos solos y abandonados en el camino, sabiendo que todos nos habían abandonado, pero había un Dios que jamás nos dejó y nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Es ese mensaje que nosotros debemos dar al mundo que está a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, amigos y familiares, que Dios es el Dios que va a estar contigo en todos los momentos de la vida. Así que lo que sembramos hoy vamos a cosechar. Así que sembremos amor, sembremos misericordia, sembremos paciencia. Es importante, sembremos paciencia con aquellos que no pueden caminar al ritmo que nosotros vamos. Tengamos amor, tengamos misericordia con aquellos que fallan y con aquellos que quedan en el camino. Echarlos al hombro, dice la Escritura, llevad las cargas de otros. Es como alguien que va en la montaña y lleva su mochila y va tan cansado y yo le digo: yo llevo tu mochila, y me la pongo encima y lo empiezo a arrastrar, llevar las cargas. A veces tengo que hacer trekking o en la montaña con mi hija menor, Aileen, y a veces vamos subiendo en la montaña y ella se cansa. Me recuerdo en alguna oportunidad, yo sé que va a estar viendo este video, y en alguna oportunidad tuve que sacar mi cinturón y ponerlo ahí, y que se agarrara del cinto y poder yo arrastrarla y llevarla hacia adelante. Así también nosotros debemos de ayudar a nuestros hermanos, no dejarlos en el camino, no decir, oh, él falló y bueno, es el camino que él ha elegido. No, dice la Escritura que debemos esforzarlos, debemos animarlos, debemos decirle que nuestro Dios es un Dios de
misericordia y de amor, que el Padre y su sangre está dispuesta para perdonar todos los pecados. Todos los pecados el Señor está dispuesto a perdonarlo. No nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar. No nos cansemos de sembrar, porque en algún momento vamos a cosechar lo que estamos sembrando. No nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Del versículo 1 al versículo 10 es todo lo que estoy relatando. No nos cansemos de hacer el bien, especialmente a los de la casa del Señor, especialmente a los de la casa de Dios. Hagamos misericordia con aquellos que están lejos. Hagamos misericordia con nuestros vecinos. Hagamos misericordia con nuestros familiares. Pero también, mayormente, dice el apóstol Pablo, hagamos misericordia con los de la casa del Señor, con nuestros hermanos de la fe, con nuestros hermanos de comunión, con nuestros hermanos de la iglesia. Tengamos amor y tengamos misericordia de Dios sobre ellos. El apóstol Pablo entonces en este capítulo 6 del 1 al 10 va a señalar el comportamiento y la actitud que nosotros vamos a tener frente a las faltas de nuestros hermanos. Desde el versículo 11 al 18 el apóstol Pablo va a entregar una exhortación hacia los judaizantes. Pablo va a dar una verdadera intención, va a mostrar cuál es la intención específica de los judaizantes. Y dice lo siguiente, quiero leer algunos versículos para que vamos entendiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: mirad cuán grandes letras os escribo. Recordemos, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos y dice: atiendan a estas notas en margen grande. Atiendan estas grandes letras con que yo os escribo con mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quienes quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es interesante lo que el apóstol Pablo va a señalar acerca de esto, de las personas de la circuncisión, aquellas personas que están obligando a los gentiles a circuncidarse, que ellos al parecer sentían cierta satisfacción al llevar a otros a la circuncisión, siendo que ellos tampoco habían podido cumplir la ley, poder cumplir los mandamientos de la ley. Ponían carga en otras personas que ellos ni siquiera han podido llevar. Así que el apóstol Pablo ahora va a resumir su carta y va a señalar algo maravillosamente importante. El apóstol Pablo dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino que lo que realmente vale en esta nueva etapa de la iglesia es vivir en Cristo, es la nueva creación, vivir bajo la gracia del Señor, una nueva vida en Cristo. Eso es lo que realmente vale. Podemos cumplir un montón de requisitos, un montón de normas, pero si el corazón no está circuncidado, entonces de nada vale. No es lo que entra lo que contamina, sino que lo que sale del corazón del hombre. Debemos de entregar nuestros corazones, circuncidar nuestro corazón, circuncidar nuestro espíritu, y vamos a ser hijos de Dios en esta característica de la nueva creación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entonces va a señalar algo muy hermoso de la importancia que es nacer de nuevo. El versículo 17 dice: de aquí en adelante no quiero que nadie más me cause molestias. Es interesante lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, en otras versiones dicen: no quiero que nadie me dé dificultades, me ponga los nervios de punta. No quiero que sean causa de traerme tristeza.
porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que me sigan molestando con estas cuestiones, sino que en mi cuerpo llevo las marcas de haber seguido a Cristo, de haber seguido el verdadero evangelio. Esta predicación de la gracia, este evangelio de la libertad en Cristo Jesús, este evangelio que tiene que ver contra los judaizantes y contra los preceptos de la ley, le ha costado al apóstol Pablo. Le ha costado sacrificio, le ha costado golpe, le ha costado casi en algún momento tirarlo afuera, casi muerto de la ciudad cuando fue golpeado. El apóstol Pablo está diciendo, en mí llevo las marcas de este verdadero apostolado. Así que el apóstol Pablo termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así termina el apóstol Pablo. Y así nosotros vamos a terminar este estudio de las Escrituras. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que este libro de Gálatas haya sido una tremenda bendición para ti. Déjanos tu comentario, déjanos lo que tú piensas acerca de este libro y Dios te bendiga. Seas bendito por el Señor. En el nombre de Cristo te bendigo. Amén.